Permíteme orar nuevamente. Señor, queremos recibir tu llenura. Danos, Señor, claridad. Danos claridad. Queremos que tú nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, con claridad, para aprender, para afinarnos, Señor, para ayudarnos a aún crecer más. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Anoche hablamos de la historia de la visión celular. Hablamos de iglesias grandes alrededor del mundo, pero hablando más de la importancia de levantar líderes, plantar iglesias, y algunas iglesias van a crecer muy grandes como de Cho, como Elim, como esta iglesia, es muy lindo. Pero la esencia de la visión celular es hacer discípulos que hacen otros discípulos. Eso es la clave, es otra clave. Ok, entonces, ahora voy a tocar esta mañana en la primera sesión los principios más importantes de estas iglesias grandes que he descubierto en mi investigación. Entonces, vamos a ver ahora en la pantalla, Dios mediante, ¿puede ver la pantalla? Dios mediante. Oh, perfecto, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay dos dimensiones para las iglesias celulares vitales. Lo visible es la organización, equipo pastoral, material, edificios, etc. Y hermanos, eso es importante, que ustedes pueden hablar con el pastor Ángel y su staff, sus pastores, si tú estás visitando, sacando el jugo. ¿Te gusta esto? Sacando el jugo de Pastor Ángel, de sus pastores, las secretarias. Y eso es importante. Pero más allá de esto, es también los valores interiores que no se ven, como oración, la dinámica del liderazgo, todo esto. Y eso es muy importante. Yo estuve en Bogotá una vez y un pastor de México me dijo, ¿sabes qué, Joel? Él me dijo, ¿tú sabes cómo llegar a ser un millonario? Entonces le dije, ¿cómo? Y él dijo, debes copiar 100% lo que un millonario hace y vas a tener este tipo de dinero. Si tú copias todo lo que un millonario, ¿es la palabra millonario? Millonario. Haces, entonces, y él me dijo, yo estoy acá en la misión carismática para copiar cada cosa en esta iglesia, aún las sillas, para llegar a tener una iglesia grandísima en México. Y yo pensaba, qué lástima, porque no funciona así. No funciona, no puede copiar cada cosa nomás y va a tener una iglesia grande. Hay cosas invisibles, hay cosas adentro, hay cosas de los valores de Castellanos o cualquier otra iglesia. Entonces, y hay el contexto de Bogotá y el contexto de las Islas Canarias. Amén. Y eso es muy importante, no copiar todo. Cuidado con imitar los modelos. Por mucho tiempo hemos tratado de imitar los modelos. Pocas personas han tenido éxito en reproducir un modelo exacto. ¿Sí o no? Ha causado mucha frustración tratando de copiar un modelo. Principios más allá de los modelos, vida más allá de los métodos, esencia más allá de los sistemas. ¿Cuál es el mejor modelo? El modelo que funciona para mí. No me importa si es un gato blanco o un gato negro, siempre y cuando puede tomar un ratoncito, es un buen gato. Yo sé que ustedes están cansados, por lo tanto tenía que hacer esto.
Bueno, entonces, para coger el ratoncito, tienes que pensar, pastores. Voy a dirigir esta sesión a los pastores, más que todo. En las próximas sesiones voy a hablar a los líderes futuros, a todos, porque los pastores deben también saber cómo dirigir una célula, qué es una célula. Pero para esta sesión y de la noche, estamos hablando de la visión celular global. Y yo creo que hay 5 principios muy importantes en la visión celular. 5 principios que he notado más que cualquier otro principio. Número 1, la dependencia de Jesucristo a través de la oración. Amén. Hermanos, he notado en mis jornadas que eso es una característica primordial. Yo no creo que sea posible tener una iglesia celular fuerte sin la oración constante. Amén, pastor. Amén. Ángel, es la clave. Debemos pagar el precio en oración. Por ejemplo, de Yoido, la iglesia de Yonggi-cho, eso es la montaña de oración, un cementerio que se convirtieron en una montaña de oración. 10,000 personas pasan por allá. Y ustedes recuerdan anoche cuando hablamos de cómo estuve allá cada culto contando a la gente, casi morí, ¿recuerdan? Pero yo recuerdo el lunes de la mañana estuve tan cansado, pero bajé del ascensor de mi cuarto y entré en el templo y vi como 3,000 personas orando de rodillas. Oh Señor, danos correa para tu Hijo Jesucristo. Y cada día ellos están allá orando. Y justamente el lunes estuve en la montaña de oración, porque hay buses cada media hora que llevan a la gente a la montaña de oración. Es una montaña allá. Y yo pude notar en las cuevas personas orando cada día constantemente por correa, diciendo, Señor, danos correa por tu Hijo. 10,000 personas pasan por allá cada semana. Hay una capilla ya sin asientos. Uno entra solamente para orar. Hay una historia de un gringo, de un americano, un norteamericano que estuvo allá, y él entró en el capillo y él notó un hombre dormido allá en el piso y pensaba, yo pensaba que ellos estaban acá para orar, ¿por qué está dormido? Y de repente la persona se despertó diciendo, dormí por 5 minutos, he estado orando toda la noche, voy a continuar. Y el gringo dijo, oh Señor, perdóname mi orgullo mío, porque ellos están allá para orar. Y eso justamente es un lugar donde uno puede comer, pero hay doctores allá para darles, los que han estado ayunando por 30 días, 20 días, para darles la porción precisa. No es como McDonald's o Burger King. Eso es para ayudarte. Dejar de ayunar. O sea, es una guerra espiritual. Amén. Y si vamos a llegar a la gente de la isla Canarias, debemos pagar el precio en oración. Y pastores, si quieren empezar bien en su sistema celular y hacer la transición, debes primero empezar con la oración. La oración es la clave. No importa si sea una iglesia grandísima o una iglesia chiquita, la oración es la clave. Debemos pagar el precio en la oración. Y eso es lo que aprendimos en la iglesia nuestra en Ecuador, que pudiéramos enseñar sobre la oración y aún dictar seminarios. Tuvimos un problema, no orábamos. Y después de estudiar muchas iglesias lares, tuvimos que arrepentirnos.
y decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y en nuestro sistema ya decidimos tener un viernes porque yo tenía que estar a las 6 de la mañana, 3 horas, otro pastor 9 a 12, otro pastor 12 a 3, otro pastor 3 a 6. Pero los laicos pudieron entrar en la iglesia en cualquier momento para orar. Eso fue nuestro estilo. En California, cuando empezamos una iglesia celular, decidimos hacerlo el jueves de la noche, 1 hora y medianoche de oración cada mes. O sea, no importa qué tipo de oración, pero debemos estar orando en las células, en la celebración. Oración es la clave, ¿no es cierto? Porque Dios debe dar el éxito. No es algo humano, es de Dios. Dios debe darnos el éxito. Y eso es la clave, hermanos. El éxito viene de Dios. Iglesias celulares pagan el precio en oración y como resultado recogen la cosecha. Creo que la célula es el fuente del Espíritu Santo, el canal del Espíritu Santo para trabajar, para ministrar. Eso no más, y debemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, pastores acá o líderes de células, debemos ejemplificar la oración, ¿no es cierto? En la celda, aún en la iglesia, y creo que eso vamos a ver el poder de Dios así. Mi esposa siempre está diciéndome, Joel, cuando estás en un seminario, diles a las personas que la oración es la clave, porque yo tengo la tendencia de enfatizar las técnicas. Esa es mi tendencia, los modelos. Y mi esposa siempre me recuerda, Joel, debes decirles a las personas que la oración, Dios debe dar el crecimiento, ¿no es cierto? No es algo humano, es de Dios, es sobrenatural. Amén. ¿Otro amén? Amén. La oración y las misiones van de la mano. Oh, hermanos, eso es tan importante. Realmente yo recuerdo cuando estuve en Bogotá la primera vez por 10 días en 2006. Y estuve justamente en su templo. Mi departamento se ubicó en el templo mismo por 10 días. Y yo recuerdo, no dormí mucho en esta jornada, porque a las 5 de la mañana no necesitaba un reloj, porque de repente en el templo la gente estuvo ya, renuévame, Señor Jesús, orando toda la mañana. Y he notado en el LIM, y ellos tienen noches de oración y oración en la celda. Otra vez la oración. ¿Estamos bien? Oración. Principio número 1, oración. Principio número 2, el pastor titular dando un liderazgo fuerte y visionario al ministerio celular. Porque él debe dar la visión celular, es el ejemplo para los otros líderes en la iglesia celular, es el ministro principal celular, una participación en el ministerio celular, el líder principal. Pastor, si tú estás acá y tú estás pensando en hacer la transición hacia la visión celular, mi consejo es no hacerlo a menos que tengas una pasión para hacerlo. Mejor ni empezar a menos que estés listos para morir en esta montaña. A veces vas a morir en esa montaña. Debes tener una pasión, pastor. Entonces, mejor si tú estás en ese seminario, escuchar nomás, visitar las oficinas, visitar una célula, orar mucho, ayunar mucho. Y si en verdad estás totalmente comprometido para continuar en la transición, no solamente, linda técnica, la visión celular. Voy a probar esto un poco y luego otro y luego otro. No vas a tener éxito. ¿Qué te parece, pastor?
Debes tener una pasión. No es suficiente que tiene una visión. La visión debe tenerte a ti. La visión debe tenerte a ti, porque he aconsejado tantos pastores y aún asesorado a tantos pastores que de repente la visión celular es linda, pero luego no quisiera este otro programa y no continúan a largo plazo. Muy importante. Ya sea David Shaw, Dion Robert, Mario Vega, esas personas son comprometidos a la visión. Larry Stockstill, Werner Kniesel en Suiza, ellos tienen una visión fuerte. Ese es un pastor de la Asamblea de Dios quiero darles muchas ilustraciones de la Asamblea de Dios, ¿no? Pero noten, este pastor allá en Australia, pero noten, su foto allá, ministerio celular, aún su ruta, una adaptación de béisbol, y aún su foto acá, él aún está dirigiendo una célula. O sea, él quería mostrar a la gente que él tenía la misión, no fue solamente otra técnica, me explico. Su foto, él está dirigiendo una célula. Una razón por la cual estamos hablando tanto de las células acá para los pastores es porque yo creo que es importante que un pastor dirige una célula para ejemplificar lo que quiere que otros hagan. He estado dirigiendo una célula desde 97. Solamente para estar en la batalla, me explico, para tener algo de hoy para darles. No de 10 años, me explico. Entonces, eso es muy importante que un pastor, y de hecho, cuando un pastor va a hacer la transición hacia la visión celular, la primera célula sea del pastor. Él va a congregar líderes futuros, él va a ejemplificar lo que quiere que los otros sigan y ellos van a multiplicarse y el pastor titular va a asesorar a estas primeras células. Entonces es importante que en el pecho del pastor hay una visión, hay una pasión, hay un deseo. Aún en Ecuador, yo recuerdo, eso fue el pastor nacional y somos amigos, aún en la iglesia madre. Él era el pastor titular, yo era parte del equipo pastoral, trabajamos en el equipo, pero plantamos una iglesia juntos, él y yo y otro misionero. Y sabes que en la iglesia madre, Joel era el hombre de las células. Joel, tenía tanto orgullo. Joel, células, ya. Pero después de estudiar la visión celular, entendí que el pastor titular tenía que tener la visión. No un misionero, no otra persona del equipo. Y cuando plantamos la iglesia nueva, aún en Ecuador, entendí que Joel no pudiera ser el hombre de células, el pastor titular que tenía que ser el hombre de células. ¿Me explico? En la iglesia madre fue suficiente que Joel hace todo, pero en la iglesia hija, después de estudiar la visión celular, el pastor me dijo, Joel, por favor, maneje todo. Y yo le dije, no, pastor, tú eres el hombre, tú eres el motor, tú eres el visionario, porque si antes fue así, Joel, yay, aplauso, pero en la visión celular, eso fue la idea, no, Porfirio. Entonces tuvimos que mandarle a muchas iglesias celulares para captar la visión y él ya sabía células, pero para llegar a ser un pastor titular de una iglesia celular, tiene que tener una visión, aún dirigir una célula. No puede tener la visión que, vamos a tener visión celular, lindo esto y esto. Gloria a Dios, una mezcla, porque una clave es concentración.
No es que la estrategia celular es la única cosa en el universo. Dios está usando muchas cosas. Sin embargo, para concentrarse, no puede hacer todo bien, me explico. Puede hacer algunas cosas muy bien. Debes concentrarse, pastor. Concentración, la idea es concentración. No es que la visión celular es la única manera para crecer una iglesia, me explico. Pero si vas a hacerlo algo bien, debes concentrarte. Un amén. Eso no significa que un pastor va a hacer algo, para hacer todo. Un pastor debe delegar, no importa, o sea, debe delegar. Un pastor no puede hacer todo, me explico. Un pastor no debe llegar a ser Superman. Hay una delegación, justamente esa es la idea tras de la visión celular, es delegar. David Cho habla de cómo él está en su oficina jugando golf, porque hay tantas gentes que están llevando la carga. Esa es la idea. No es como Moisés que está haciendo en la visión, pero al principio un pastor tiene que llevar. El éxito viene de Dios, amén. Las cosas y poco a poco puede, obviamente, y también es Jesús que está llevando la carga, amén. Sin embargo, pastor, es muy importante, es un principio primordial que el pastor titular y staff, no creo que sea solamente un pastor titular, creo que hay un equipo, para mí es un equipo. Aún para hacer la transición, su equipo debe estar de acuerdo. Nosotros trabajamos en equipo, es un equipo. No solamente una persona, es un equipo, pero el equipo mismo debe estar de acuerdo. Por si acaso, voy a darles la libertad para lanzar preguntas. Vamos a tener preguntas, voy a charlar por un poco. Ustedes van a dividir en grupos para hablar, aplicar mis palabras y luego vamos a tener un tiempo para preguntas en cada sesión. Entonces voy a hablar por 10 minutos más y luego hablamos en grupos de 3, luego preguntas, para que ustedes puedan aplicar esos principios. Ok, número 3. Número 1, oración. Número 2, pastor titular. Número 3, el ministerio celular es la columna vertebral de la iglesia. Y escuché mucho en mis jornadas esta frase: la iglesia celular es la columna vertebral. Tengo un amigo con cáncer, uno de mis mejores amigos. Y él tiene cáncer del cerebro. Sin embargo, su cáncer está acá, en su columna vertebral, porque la columna vertebral, hay una conexión tan íntima entre la columna vertebral y el cerebro. Y dice que tiene cáncer del cerebro, aunque el cáncer está acá. Y es lo mismo en la visión celular. Aún todo se gira en torno de la visión celular. Aún todos están en una célula antes de aún entrar en un ministerio, algo así, porque es la columna vertebral. En el ministerio celular es el programa. El ministerio celular en una iglesia con células, el ministerio celular es solamente uno de muchos programas así, en el rojo. En la iglesia tradicional pueden notar ya tal. Entonces es importante decir no. La palabra no es una palabra bendita en la iglesia celular. No vamos a hacer esto ahora. No, vamos a concentrarnos. No. Una palabra bendita. Oh, me gusta la palabra no, espera, no. Pero la denominación quiere enfatizar este programa. No. Vamos a concentrarnos en una cosa. Es una lástima muchas veces que hay tantas presiones para pastores, para hacer esto. Y debes llegar al punto de decir no. Por lo tanto, la visión debe tenerte a ti, pastor, y el equipo, para hacerlo bien. Y por lo tanto estoy contento de
dictar este seminario en la iglesia de Ángel, porque Ángel es un buen ejemplo de decir no. No, 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 no. Gracias. Habla con Ángel sobre la palabra no. Porque es importante. Un pastor debe tener el coraje para decir no. Pero, en verdad, ¿qué significa no? ¿Solamente células? ¿Solamente celebración? No, no significa esto, porque pastor, si tú estás en la transición, primero vas a tener muchos programas y vas a empezar muy chiquito con una célula nomás y no vas a decir no a nada. Pero poco a poco, después de quizás algunos años, puedes tener muchas células y eso es la clave. Puedes decir al final del día, quizás 3, 4, 5 años, puedes decir, si tú estás en la adoración cantando, es un requisito que tú estás en una célula. ¿Entiendes la palabra integración? No vas a de día a noche, vas a decir, no esto, no esto, no esto, si tú estás en la transición. Si tú estás plantando una iglesia nueva, puedes decir desde el principio, esto. Pero si tú estás en una iglesia convencional, entonces no vas a decir no al principio, vas a solamente poco a poco crecer las células y luego la palabra integración, vas a decir, si quieres estar en este ministerio, debes estar en una célula como requisito, porque todos deben estar en celebración y célula. Me explico. Y si hay tiempo extra, puede hacer esto, o esto, está bien, pero poco a poco, no de inmediato. Y aún en algunas iglesias celulares, como Elim, en Elim, la iglesia, la segunda iglesia más grande que hay en el mundo, ellos requieren que aún para tener un ministerio en la iglesia, un ministerio, debe estar dirigiendo una célula. Cuando tú estás en Elim y si tú hablas con una persona limpiando el piso, puedes decir, hermana, ¿tienes una célula? Sí, ella va a decir, estoy dirigiendo una célula y he multiplicado mi célula 3, 4 veces. Es un privilegio en Elim de tener un ministerio, aún limpiar el piso. Pero para mí es más allá de lo que es yo creo que asistencia en una célula es aún bien. Asistencia o aún estar en la ruta, pero la integración es muy importante. Y hermanos, en este seminario no tengo muchas sesiones, quizá la próxima vez que Ángel me invita, voy a hablar de la transición hacia la iglesia celular, voy a hablar de la ruta más profundamente, vamos a hablar de asesoramiento, pero este seminario no es tanto solamente para pastores. Quisiera animar a los líderes futuros. Entonces mi tema principal es la célula, cómo multiplicarlo, cómo evangelizar a través de las células, cómo tener la comunión, la comunidad. Entonces yo estoy tocando esto solamente en la primera sesión, la integración. Y al final de esta sesión voy a hablar de una clara definición de un grupo celular. Eso fue el otro principio, Una clara definición de un grupo celular. Algunos definen grupos pequeños como cualquier cosa que siendo pequeña y es también un grupo. Según esta forma de pensar, tenemos que ofrecer a la gente toda la variedad posible. Y he notado en los estados especialmente, hay algunos pastores que quieren llamar a cualquier cosa, su junta directiva una célula, su coro una célula, para tener más células. Porque hay un tipo de vacío, quiere tener muchas células, entonces llama al coro. Tú eres una célula. Ok, la junta directiva, tú eres una célula. Si tú estás ya ayudando en la iglesia, tú eres una célula. Todos es una célula, pero lo que pasa es pierde la calidad. Se pierde la calidad. Debe empezar con una definición clara. Creo que es muy importante. Por ejemplo, eso no es bueno, pero algunos piensan que
La reunión de diáconos es una célula. Grupo de ministerio en cárceles. El coro. Aún un club de montar a caballo. Gloria a Dios por... Me gusta montar caballo. Pero eso no es una célula. Ustedes hacen esto acá en Ecuador. Eso es como, ¿qué es esto? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso fue la definición que saqué de las iglesias celulares alrededor del mundo. Un grupo de 3 a 5 adultos. Algunos celulares tienen células de niños aparte en la misma célula de adultos. Por ejemplo, durante la palabra los niños se reúnen aparte, pero algunos no. Creo que en esta iglesia hay células de hombres, mujeres, pero no importa la homogeneidad. Para mí, escuchen bien, para mí no me importa la homogeneidad, me importa la definición. Escuchen bien, la definición es la clave. Ya sea grupos familiares, Elim tiene grupos familiares mixtas. Bogotá tiene grupos homogéneos, hombres, mujeres, jóvenes. No importa esto, para mí me importa esto. En nuestra iglesia tenemos grupos familiares, hombres, mujeres, tenemos una mezcla. Pero eso para mí, grupos pequeños, 3 a 15, se reúnen semanalmente, como la celebración. O sea, no como algo legalista. No es esto. Porque algunos celos no van a reunirse durante Navidad o semanas. O sea, hay un poco de flexibilidad, pero normalmente, semanalmente, fuera del edificio, la idea es alcanzar a los inconversos. Fuera del edificio, penetración. Que queremos tener una celda en Starbucks. ¿Ustedes tienen Starbucks? Ya. O una celda, no. El café, ¿cómo es el café? ¿Es rico acá? ¿Hay rico café acá? No, de hecho, he tomado café acá, increíble, pero la idea es tener células en cualquier lugar fuera del edificio con el propósito de evangelizar. Una célula debe estar evangelizando. Todas las iglesias celulares enfatizan evangelismo. Compañerismo. Hay tanta soledad hoy día, ¿no es cierto? Tantos divorcios. Cada persona necesita un grupo íntimo. Y discipular. Me gusta en vez de discipular, crecer espiritualmente, porque la ruta de entrenamiento es más para entrenamiento discipulado, pero en una celda uno puede crecer espiritualmente. Pensaba, no cambié este PowerPoint, pero normalmente uso crecer espiritualmente, pero es casi el mismo significado. Discipular a través de la célula, con la meta de multiplicarse. Y vamos a estar hablando de multiplicación. ¿Ok? Por favor, un amén, hermanos, por favor. Gracias. Debo incluir esto para mi ánimo. Eso es para mí. Nada más para mí. Ok. Bueno. Obviamente, hay otras características muy importantes. Y en mi libro, Recoger la cosecha, quizá tengo algunos afuera. Ya estoy hablando y no vamos a cubrir por el tiempo esas otras características, pero si pudiéramos tener más tiempo, hablaría de la pasión detrás del ministerio celular, es la evangelización, el crecimiento. Eso es otro principio, por tiempo no vamos a cubrir esto. La reproducción es la meta principal de todo el grupo celular, la asistencia a la célula y a la celebración esperada de todos los que asisten a la iglesia, requisitos para el liderazgo claramente establecidos para los que ingresen al ministerio celular, un entrenamiento para el liderazgo celular requerido para todos los líderes potenciales de los grupos celulares. Eso es importante, la ruta de entrenamiento. Hablo con Ángel, chequeando su sistema de entrenamiento. He escrito mi propia ruta
he traído 5 libros míos para la ruta de entrenamiento para preparar a una persona de conversión hasta dirigir una célula. Y mi ruta va a salir en español en un mes quizá, de CLIE, editorial CLIE. Entonces pronto pueden comprar esto. De hecho, voy a decirle, si tú eres un pastor acá y estás buscando una ruta para probar, primero hablar con Ángel para saber lo que ellos están haciendo, porque están haciendo un excelente trabajo para preparar líderes. Amén. Pero también tengo 2 rutas extras de la República en Ecuador en español, y quisiera dárselos gratuitos si quieren, solamente para probar, tener una mezcla, ¿no? También tengo otra ruta de Sudáfrica, una iglesia celular muy grande que hemos traducido en español, que yo quisiera darte gratuito. Voy a dejar todo con Ángel antes de salir, y si tú quieres hablar con Ángel o equipo, puedes conseguir esas rutas. Porque para mí no hay algo legalista sobre cuál es tu ruta. De hecho, creo que cada iglesia debe llegar a formar su propia ruta. Porque va a tener su contexto, su doctrina, su situación. Y debes estar ajustando la ruta. Por lo tanto, he desarrollado mi propia ruta. ¿Me explico? Porque estoy diciendo eso a cada iglesia. Debe al final del día desarrollar su propia ruta. Entonces, estoy listo para darse las diferentes rutas. Pero todas las iglesias celulares tienen una ruta clara para llegar a ser un líder. ¿Cuántos han leído mi libro, La explosión del liderazgo? 1, 2, ¿ya? Ok. Habla de muchas rutas. También el liderazgo desarrollado desde adentro de la iglesia misma en todos los niveles. Qué lindo, qué importante. Acá Ángel ha desarrollado muchos líderes de adentro. Se han convertido, ya luego están en una célula, luego asociado de una célula, luego líder de célula, luego pastor o supervisor, luego pastor de zona, luego ya es parte del staff. Y eso es tan común en iglesias celulares. Estuve en la iglesia Elim en Los Ángeles, porque Elim tiene muchas iglesias en diferentes partes, ciudades, y estuve allá con el pastor René Peñalba. Es una iglesia de 3,000, algo así, en Los Ángeles, California. Y él estaba hablando de la multiplicación en sus células, y le dije, pero ¿cómo puedes que cada persona sabe el lenguaje de multiplicación? Y él me dijo, es sencillo. Se nacieron en células. Es su lenguaje como bebé. Ellos saben que van a multiplicar porque se nacieron de nuevo en Cristo en una célula. Y ellos saben, por supuesto van a estar en una ruta. Por supuesto van a multiplicar. Y eso es la idea. Mientras que uno está ya en la marcha celular, es el lenguaje, ¿no es cierto? Y esas son las personas idóneas para levantar como sus pastores. ¿Un amén? Amén. Por favor, ánimo, por favor, hermanos. ¿Qué más? Una estructura del cuidado pastoral y de supervisión para todos los niveles de liderazgo. G12, 5x5. Cuidar a los líderes. Nadie va a salirse con la suya. ¿Ustedes usan esta palabra? Salirse con la suya. No, eso es... No, hay cuidado. Muchas personas piensan, no quiero llegar a ser una iglesia celular porque hay doctrina errada. No es así. Si tú tienes un sistema de supervisión, nadie va a salirse con la suya, porque siempre hay un supervisor, hay un asesor cuidando. Hay pecado en este grupo. El líder tiene un carácter mal. O sea, siempre está cuidando bien. Entonces es muy importante. Los líderes de las células promovidos a posiciones de liderazgo más altos basados en el éxito anterior. Ok, claro. Un sistema de seguimiento. Ok. Lecciones celulares basadas en la enseñanza del pastor. Para promover. En nuestra iglesia en California, yo fundé esta iglesia, pero desde hace un año
levanté otro pastor. Él es el pastor titular y porque yo estoy viajando mucho, escribiendo, entonces no soy el pastor titular. Pero este pastor Eric, él escribe la lección para el domingo, basado en el sermón el domingo, y él entrega a los líderes el domingo mismo para que ellos puedan estar estudiando. Mientras que él está predicando, el líder está anotando, porque va a tocar el sermón en su célula, muy común en la visión celular. Reflexión, hermanos. Quiero que ustedes busquen a personas desconocidas ahora. Todos de pie, todos de pie. Me dijo, ¿sabes qué, Joel? Él me dijo, ¿tú sabes cómo llegar a ser un millonario? Entonces le dije, ¿cómo? Y él dijo, debes copiar 100% lo que un millonario hace y vas a tener este tipo de dinero. Si tú copias todo lo que un millonario, es la palabra millonario haces. Entonces, y él me dijo, yo estoy acá en la misión carismática para copiar cada cosa en esta iglesia, aún las sillas, para llegar a tener una iglesia grandísima en México. Y yo pensaba, qué lástima, porque no funciona así. No funciona, no puede copiar cada cosa nomás y va a tener una iglesia grande. Hay cosas invisibles, hay cosas adentro, hay cosas de los valores de Castellanos o cualquier otra iglesia. Entonces, y hay el contexto de Bogotá y el contexto de las Islas Canarias. Amén. Y eso es muy importante, no copiar todo. Cuidado con imitar los modelos. Por mucho tiempo hemos tratado de cosas grandes que he descubierto en mi investigación. Entonces, vamos a ver ahora en la pantalla, Dios mediante, ¿puede ver la pantalla? Dios mediante. Oh, perfecto, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay dos dimensiones para las iglesias celulares vitales. Lo visible es la organización, equipo pastoral, material, edificios, etc. Y hermanos, eso es importante, que ustedes pueden hablar con el pastor Ángel y su staff, sus pastores, si tú estás visitando, sacando el jugo. ¿Te gusta esto? Sacando el jugo de Pastor Ángel, de sus pastores, las secretarias. Y eso es importante. Pero más allá de esto, es también los valores interiores que no se ven, como oración, la dinámica del liderazgo, todo esto. Y eso es muy importante. Yo estuve en Bogotá una vez y un pastor de México, imitar los modelos. Pocas personas han tenido éxito en reproducir un modelo exacto. ¿Sí o no? Ha causado mucha frustración tratando de copiar un modelo. Principios más allá de los modelos, vida más allá de los métodos, esencia más allá de los sistemas. ¿Cuál es el mejor modelo? El modelo que funciona para mí. No me importa si es un gato blanco o un gato negro, siempre y cuando puede tomar un ratoncito. Es un buen gato. Yo sé que ustedes están cansados, por lo tanto tenía que hacer esto. Bueno, entonces, para coger el ratoncito, tienes que pensar, pastores. Voy a dirigir esta sesión a los pastores, más que todo. En las próximas sesiones voy a hablar a los líderes futuros, a todos, porque los pastores deben también saber cómo dirigir una célula, qué es una célula. Pero para esta sesión y de la noche,
Estamos hablando de la visión celular global. Y yo creo que hay 5 principios muy importantes en la visión celular. 5 principios que he notado más que cualquier otro principio. Número 1, la dependencia de Jesucristo a través de la oración. Amén. Hermanos, he notado en mis jornadas que eso es una característica primordial. Yo no creo que sea posible tener una iglesia celular fuerte sin la oración constante. Amén, pastor. Ángel, es la clave, es la clave. Debemos pagar el precio en oración. Por ejemplo, de Yoido, la iglesia de Yonggi-cho. Eso es. Permíteme orar nuevamente. Señor, queremos recibir tu llenura. Danos, Señor, claridad. Danos claridad. Queremos que tú nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, con claridad, para aprender, para afinarnos, Señor, para ayudarnos a aún crecer más. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Anoche hablamos de la historia de la visión celular. Hablamos de iglesias grandes alrededor del mundo, pero hablando más de la importancia de levantar líderes, plantar iglesias, y algunas iglesias van a crecer muy grandes como de Cho, como Elim, como esta iglesia, es muy lindo. Pero la esencia de la visión celular es hacer discípulos que hacen otros discípulos. Eso es la clave, es otra clave. Ok, entonces, ahora voy a tocar esta mañana en la primera sesión los principios más importantes de esas iglesias